Estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso. En el año 2008, el Congreso Federal, ambas cámaras del Congreso Federal, pero también el Constituyente Permanente, es decir, los congresos del país, modificaron la Constitución. Recuerdo los artículos relativos al formato en el cual entrega el presidente de la República el informe al Congreso Federal. Ya han pasado 11 años de esta reforma y hay diversas propuestas que se han presentado en el Congreso Federal para modificar este formato, que el presidente de la República regrese ante el Congreso Federal a presentar su informe. Hay otras propuestas para que dialogue, intercambie puntos de vista con el Ejecutivo, pero particularmente en esta 64ª legislatura, el diputado Gerardo Fernández Noroña presentó una propuesta en tribuna y le hemos pedido precisamente que esté con nosotros esta noche aquí en Noticias del Congreso. Diputado, muchas gracias por darnos estos minutos al canal del Congreso. ¿Cómo estás? Buenas noches al auditorio. Pues platícanos un poco este asunto del informe presidencial. Yo pensaba que eran menos años, porque lo transmitimos en vivo en Canal Congreso cuando se modificó la Constitución, pero ya han pasado 11 años, diputado, en que el presidente de la República no acude personalmente a entregarse. Todos los presidentes en el siglo XX venían a la representación del pueblo, a la soberanía, que es el Congreso mexicano, a presentar su informe. Los últimos años, el 1 de septiembre, al inicio del periodo ordinario de sesiones. Fox, en su último año, 2006, producto del fraude electoral, no pudo hacerlo. Estaba tomado el pleno de la Cámara de Diputados y no pudo, tuvo que entregarlo por escrito. Y luego Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que se robó la presidencia, pues no podía pararse aquí, no tenía ninguna posibilidad. Vino un año en un acuerdo ahí a escondidas que hizo el PRD a espaldas del partido y pudo hablar 5 minutos, pero eso no fue el informe ni de lo que en ello correspondía, de un breve mensaje. No pudo pararse nunca más. Mucho menos cuando yo fui diputado, 2009-2012, la 61ª. Entonces hicieron el cambio de la Constitución para que mandara por escrito, y entonces terminó en el peor escenario posible, porque mandaba por escrito, sus funcionarios del gobierno venían a rendir cuentas, él no podía venir, y el 2 de septiembre en Palacio Nacional hacían una reunión que le llamaban informe, que no lo era una falta de respeto al Congreso. Entonces, yo estoy convencido, Mari Carmen Bernal es la autora de la iniciativa, me sumé a ella, yo quería presentarla, y ella dijo, pues yo también ya tengo el trabajo, entonces lo presentamos de manera común, y yo ya no me acordaba, hombre, porque estaba yo insistiendo con Mario Delgado de que el compañero presidente viniera el 1 de septiembre, que es un error que no esté frente a esta soberanía, porque Calderón no podía, no tenía legitimidad, y Enrique Peña Nieto, por comodino, pues también no hizo el cambio constitucional para venir. Él, como gobernador del Estado de México, iba al Congreso local. El propio compañero presidente, cuando fue jefe de gobierno, iba a la Asamblea Legislativa. Entonces saben perfectamente de la importancia de ese informe, de darlo a la representación del pueblo, que es la Cámara local, con los gobernadores, federal, con el presidente de la República. Y yo finalmente, este largo comentario inicial, estoy convencido que no solamente debería venir, que es un error del compañero presidente López Obrador no venir, sino que además debería escuchar, estar presente en el momento de los mensajes de todos los partidos que integran el Congreso. Tienes el riesgo, por ejemplo, Acción Nacional está verdaderamente insolente, majadero, soez es la palabra. Dirán misa, pero yo he sido súper correcto, muy fuerte, pero súper correcto en la Cámara de Diputados. Bueno, pues hay que asumir ese riesgo. Y podrías darle un tiempo de réplica al compañero presidente, al presidente en general, sea quien sea, en este caso el compañero presidente, para que si al final de alguno de los mensajes de los partidos él quisiera hacer una aclaración, pudiera hacerla al margen de su mensaje final, una vez que todos los partidos hayan hablado, y que cierre el presidente o presidenta de la Cámara, que es quien tiene la última palabra, porque es una comparecencia ante la soberanía del pueblo, que es el Congreso. Yo creo que debe restablecerse, considero un error, me parece incorrecto que no se haya aún dictaminado en comisiones esta iniciativa, y me parece desafortunado que vayamos este 1 de septiembre y que el compañero presidente esté planteando hacer un evento fuera del Congreso sin respetar a esta soberanía. Me parece un error político, y peor si lo piensa hacer el 1 de septiembre. Los otros por lo menos lo hacían el 2. Cierro. El 1 de septiembre del año pasado, yo tuve una confrontación con Martí Batres, presidente del Senado,
y con Porfirio Muñoz Ledo, al que le tengo estima y cariño, presidente de la Cámara de Diputados, porque fueron a Palacio Nacional a convalidar un informe que no era un informe. Y yo iba ahí a protestar y ahí me los encontré en la puerta central de Palacio Nacional. El artículo 69 constitucional establece que el informe se entesta a soberanía y lo mandan por escrito. Es insuficiente, debe comparecer el Ejecutivo. Más allá del diálogo que se puede establecer entre legisladores y ejecutivo, también tenemos el ejercicio de la glosa, el platicar con los funcionarios. Sí. Pero imagínate, vienen todos los secretarios y el presidente no viene. Nosotros no elegimos a los secretarios, solo al de Hacienda, ahora que nos dieron esa atribución a la Cámara de Diputados. El pueblo elegimos al presidente y nosotros somos la representación del pueblo. El Congreso es la soberanía del pueblo. ¿Cómo va a ser que venga la secretaria de Gobernación, la del Trabajo, el de Medio Ambiente, todo, el de Hacienda, todos vienen y el presidente no? Insisto, la razón política es porque Calderón no podía venir, no podía, entonces se robó la presidencia. Pero nuestro compañero presidente tiene toda la legitimidad, ganó con el 53% de los votos. Si hoy se votase, el 85% de la gente votaría por él. Entonces, creo que debe restablecerse esa responsabilidad constitucional. Quiero recuperar un debate en el que participó también en esta 64ª legislatura, diputado, al momento en que se aprobaba eliminar el fuero constitucional. Ahí también argumentaba en tribuna que pues era riesgoso para el Ejecutivo, para el presidente de la República también eliminar el fuego, pero también violentaba el derecho de ustedes, los legisladores, y podría ser también un riesgo de carácter político. Acabo de leer un libro muy interesante sobre el fuero constitucional que me aclaró, yo no soy abogado, yo soy sociólogo, me aclaró, el fuero constitucional mexicano no es un fuero. Me explico, porque el fuero es que tienes un tribunal especial. Por ejemplo, el fuero militar quiere decir que a los tribunales solo los pueden juzgar los tribunales militares. Cuando había fuero eclesiástico, a los sacerdotes y a la alta jerarquía católica solo la podían juzgar los tribunales eclesiásticos. El fuero constitucional en realidad es una combinación de la inmunidad parlamentaria, que es el que tú no puedas ser censurado por lo que dices, y que dada tu tarea política de debate, de crítica, de fuerte confrontación, inclusive política en algún momento, de contrapeso con el Ejecutivo cuando la oposición tiene mayoría del Congreso, o inclusive aunque seas parte de los partidos que llevaron al Ejecutivo al gobierno, puedes jugar en algún momento el papel de crítica o de contrapeso, pues desde el poder no se te inventen delitos, que eso ha sido tradicional en México y en el mundo. En todos los países del mundo hay inmunidad parlamentaria. Nosotros no tenemos un tribunal especial para políticos, lo que hay es un procedimiento especial, que quiere decir que si tú cometes un delito, deben aquí en el Congreso quitarte la protección para que vayas a los tribunales. ¿Por qué deben pasar por ese procedimiento especial? Porque podría ser una represalia política. Podrían inventarte un delito para quitarte de una discusión muy importante. Yo sostengo que los 16 mexicanos que concentran 143,000 millones de dólares deben pagar sus impuestos. Y vengo a la discusión, ya vamos avanzando mucho, yo soy clave en esa discusión, y me detienen que porque acosé, que porque choqué, que porque no sé, que me inventan el delito que sea, me meten a la cárcel y me sacan un año de la discusión. Al compañero, imagínate el presidente de la República, con toda la presión que está viviendo, con todas las insidias, las mentiras, los denuestos que en su contra enderezan, y que él se quite el fuero. Le inventan que hizo un fraude electoral, aunque no haya metido la mano en ningún proceso electoral. Un juez de estos venales dice sí procede, le gira orden de aprehensión, se acabó el presidente de la República con un sustento popular enorme porque no tiene la inmunidad parlamentaria, porque no tiene la protección correspondiente. Pero además me sorprende que el compañero presidente quiera eso cuando él vivió en carne propia como jefe de gobierno, el ser desaforado aquí en la Cámara de Diputados con un invento de delito, y que gracias al fuero y a la participación popular logramos que no se fuera a la cárcel y logramos salvar su candidatura a la presidencia en 2006. Entonces es un acto no solo de error político, sino irresponsable. En Tamaulipas el gobernador Cabeza de Huevo es terrible, les inventaría cualquier delito a los diputados federales y a los senadores para meterlos a la cárcel o a los locales.
En Baja California quitaron el fuero, los diputados panistas, varios están vinculados a asuntos de corrupción, no los metieron a la cárcel nunca porque los protege la red de complicidad, no es el fuero el que protege. Y aquí en esta legislatura, la nuestra, el diputado de Hidalgo, Charrés, se vio envuelto en un accidente de tránsito en el que lamentablemente perdió la vida un conductor de taxi, le quitamos el fuero y está haciendo frente a su responsabilidad penal, cualquiera que ésta sea. Si la tiene o no la tiene, será el Poder Judicial el que determine y no hay impunidad. Entonces es un error quitar el fuero, solo 2 votamos en contra, pero como nosotros teníamos razón, dimos argumentos inclusive históricos, y Iturbide metió a la cárcel a 100 de 150 diputados, solo porque dijeron no queremos que sea imperio, queremos que sea república, y no tenía ninguna cobertura. A Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo, lo metieron a la cárcel acusado de que en la época de los braceros vendía los permisos para ir a trabajar de bracero, lo cual era falso, y tenía fuero, ni siquiera le retiraron el fuero a él, a 2 diputados más los mandaron a la cárcel en los años 50, si mal no recuerdo. A Serapio Rendón lo asesinó Victoriano Huerta porque, como dice el refrán, el fuero no cuida el cuero. Entonces, no hay, bueno, el presidente Madero con todo el fuero lo asesinaron afuera de Lecumberri junto con el vicepresidente Pino Suárez. Entonces es un error de la población, avanzado ahí la derecha en su agenda, ha hecho creer que el fuero es el problema de la impunidad. Prácticamente ningún alcalde del país tiene fuero y no los meten a la cárcel, y más de un alcalde ladrón hay en el país. Entonces yo creo que es un error y por eso me he opuesto con toda firmeza a la desaparición del fuero. Aprovechando que lo tenemos aquí en el estudio, diputado, y ahora que estamos hablando de personajes históricos, la vez anterior, en la 61ª legislatura, que fue diputado federal también, sí, presentó y apoyó un punto para poner letras doradas a Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante. ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, siempre en redes sociales leemos que recuerda frecuentemente al nigromante. ¿Qué tiene de especial este personaje en la historia? Un gigante. Exacto. Un gigante, el nigromante, era un sabio, era un hombre sabio, político integérrimo, esto es el superlativo de honesto, de íntegro. Ese hombre liberal del siglo XIX, cuando murió, Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, fue de sus discípulos. Y en las obras completas del nigromante, que son de final del siglo XIX, hace una pequeñísima semblanza diciendo, es tan grande, es un político tan trascendente, su obra es tan monumental y tan generosa para la patria, que ¿qué puedo decir yo de él que no se haya dicho? Entonces hace una semblanza muy sencilla y resulta que ni siquiera está en los muros de la Cámara de Diputados. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue ministro con Benito Juárez. Él era un hombre sabio a los 17 años, si mal no recuerdo, o 19, cuando se tituló de abogado, muy joven, un hombre que sabía varios idiomas, sostenía que los mexicanos deberíamos por lo menos hablar 2 idiomas extranjeros y 2 lenguas propias, lenguas de pueblos originarios. Él, en la Academia de Letrán, que era como el espacio científico más importante del país en el siglo XIX, dijo, los seres vivos, Dios no existe, los seres vivos se sostienen por sí mismos, ¿no? Que era una declaración antes que Darwin, sí, lo hizo antes que Darwin. Polemizaba con los conservadores con un nivel de capacidad. Ese hombre, cuando se separó la Iglesia del Estado, se hizo cargo de las bibliotecas que había propiedad del clero. La Palafoxiana, por ejemplo, fue salvada por él, y siendo un amante de los libros no se robó un solo libro. Yo vivo en la Plaza de Santo Domingo, en la calle de Leandro Valle. Ahí se partió el convento de Santo Domingo, que era un nido de los conservadores, junto con el de San Francisco, en lo que hoy es la Torre Latino, y los obreros, 1861, si mal no recuerdo, o 61, no querían tirarlo, pues temían que les cayera un rayo, que les cayera se les apareciera ya algún ente sobrenatural, y con pico y pala llegó el nigromante a partir del convento a empezar la tarea de demolición, que hoy puede sonar una salvajada, pero se entiende, en su momento habían asesinado a Leandro Valle, los conservadores. Es un hombre con una historia muy importante, apoyando a la República frente a la intervención francesa, del lado de los liberales, apoyando al presidente Juárez, apoyando al pueblo de México, un tipo verdaderamente excepcional. Si hubiese nacido en Europa, sería considerado uno de los grandes aportadores al pensamiento de la humanidad, pero como nació en México está olvidado.
Para paradoja de paradojas, esa iniciativa la firmó el actual gobernador Omar Fayad y un servidor, de poner, y te digo por qué no se puso. Me decían los del PRI, es que el PAN dice que es cuota, y entonces ellos quieren poner un nombre porque ustedes van a poner al nigromante, pero si el nigromante no pertenece al PRI o al PRD o al PT o a nadie, es un gigante de la historia de nuestro país y merece estar en los muros de la Cámara de Diputados con letras de oro. Por eso no se aceptó, porque el PAN quería su cuota. Pues quizá ahora que hay otro escenario político podría transitar nuevamente esta propuesta, diputado. Debemos ponerlo, y recomiendo mucho las obras del Nigromante de Ignacio Ramírez. Están las obras completas, tiene textos extraordinarios, análisis político, era además escritor, un hombre sabio y un hombre, bueno, cuando murió lo discutía con el actual gobernador de Puebla el día de su toma de protesta, porque él sostenía que el nigromante había muerto rico. Y Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y yo le decíamos, pero claro que no, si no tenía su familia ni para enterrarlo. Porfirio Díaz era presidente, creo que fue el primer periodo de Porfirio Díaz, todavía el periodo decente, y el gobierno de la República pagó los funerales del nigromante porque ni para eso tenían. Un hombre verdaderamente excepcional, ¿no? Diputado, que queremos agradecerle que nos haya hecho todos estos comentarios a la audiencia que nos sigue en el país, en el canal del Congreso. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto haberlo tenido por acá. Gracias. Nosotros vamos a continuar en este espacio informativo. Hacemos una breve pausa y regresamos para continuar con la actividad de nuestras y nuestros representantes en la actual 64ª legislatura. Regresamos. Alista Comisión Permanente reconocimiento al licenciado Juan Francisco Ili Ortiz por sus 50 años como presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del periódico El Universal.